En el presente vídeo vamos a ver la primera unidad, que es conceptos generales de estadística. Y en primer lugar vamos a decir que estadística deriva de estado o ciencia del estado, del latín statisticum, y fue acuñada más o menos allá por el año 1600. Existen muchas definiciones de estadística, sin embargo aquí vamos a ver algunas de ellas. Y en primer lugar vamos a decir que consiste en la disciplina que estudia el comportamiento de datos tomados de una situación real o hipotética del universo, mediante una metodología que asegure la legitimidad y la representación del todo. Aquí encontramos algunas palabras claves, y estas palabras claves que encontramos vamos a mencionar, por ejemplo, lo que es situación real o hipotética. Real o hipotética. Y en esto vamos a decir que los datos pueden precisamente derivar de alguna situación que se dé en la práctica o que sea de una situación hipotética, que es algo que podría darse en la realidad. Otra palabra clave que tenemos aquí es universo. Universo es el todo, y mediante alguna metodología podemos extraer una muestra que debe tener legitimidad, como vemos acá, legitimidad y representatividad. De tal manera que esa muestra que representa el todo debe ser tomada de tal manera que no tenga sesgo. También podemos decir que es una colección de métodos para planear experimentos, obtener datos y después organizar, resumir, presentar, analizar, interpretar y llegar a conclusiones basadas en los datos. Entonces, al final de cuentas, la estadística nos permite eso, ¿verdad? Inferir, nos permite emitir juicios, criterios a partir del análisis de datos. Esa es la gran importancia de la estadística. Y aquí, para recalcar la importancia, vamos a decir que radica en el papel que ha jugado y juega en la toma de decisiones, que puede estar basada en descripciones de diferentes fenómenos o en la predicción dada a partir del comportamiento tendencial de datos asociados a un fenómeno de interés. Y decimos tendencial, o sea, cuando existe un comportamiento tendencial, básicamente estamos hablando de algo que se puede proyectar hacia el futuro. En este sentido, la proyección nos va a dar esa tendencia, que es la que en última instancia esperamos que pueda ser utilizada para tomar decisiones en la vida práctica, pues a eso se refiere, ¿verdad? Y obviamente relacionado siempre con cuestiones o fenómenos de interés. La necesidad de su uso. Sin ella sería muy difícil describir comportamientos en las esferas siguientes. La estadística debe, de hecho está presente, y debemos aprovecharla para describir fenómenos en la esfera humana. Aquí estamos hablando de comunidades, poblaciones, personas, actividades humanas en general, ¿verdad? Entonces quiere decir que la estadística está presente y es una gran herramienta que nos puede ayudar a describir la esfera humana. En la esfera biológica, aquí tenemos comunidades, poblaciones e individuos. Se pueden estudiar comunidades completas, se pueden estudiar poblaciones e individuos. Las comunidades son más grandes, las poblaciones derivan de las comunidades y los individuos derivan de las poblaciones. Entonces, en la esfera biológica, la estadística tiene una gran importancia al convertirse en una herramienta que nos permite describir fenómenos que suceden en esa esfera. Y pasando a lo ambiental, que es sumamente importante, aquí estamos hablando de ecosistemas, sus componentes y los factores que regulan su funcionamiento, los bienes y servicios ambientales también. Por ejemplo, el oxígeno es un servicio ambiental de los bosques. eh, los peces son un servicio también, o son un producto de un ecosistema que está produciendo esos individuos, esos organismos. Entonces quiere decir que la estadística pues nos va a ayudar a describir fenómenos que suceden en estas tres esferas: humana, biológica y ambiental. Eso es importante que lo tengamos en cuenta,
puesto que en el diario vivir y en el diario trabajar de la profesión, pues nos vamos a estar encontrando con fenómenos de estas tres esferas, ¿verdad? Repitiendo, la esfera humana, la esfera biológica y la esfera ambiental. Ahora vamos a entrar a algo bien importante, y aquí vamos a hablar de poblaciones y muestra. Nos vamos a detener un poco aquí en vista de que lo que es la población y la muestra debe ser del conocimiento comprendido de la persona que ejerce estadística o que utiliza la estadística como una herramienta de análisis. Y vamos a decir que población es la colección completa de todos los elementos, puntuaciones, personas, mediciones a estudiar. Se dice que la colección es completa, pues incluye a todos los sujetos que se estudian. Esto es una población. Y el censo es la colección de datos de cada uno de los miembros de la población. Entonces quiere decir que cuando estamos trabajando y entrevistamos, por ejemplo, o obtenemos el dato de todos los individuos o todos los objetos que constituyen la población, estamos hablando de un censo. Esto sería un censo. Entonces, quiere decir que población y censo no es lo mismo. Población son los individuos, todos los individuos, el universo en general. Y censo es aquel dato que se obtiene también de todos los individuos. Ahora, la muestra. La muestra es el subconjunto de miembros seleccionados de una población. Quiere decir que a partir de la población, nosotros vamos a obtener una muestra. Y esta muestra tiene que ser representativa y legítima, como dijimos anteriormente, de tal manera que ese subconjunto represente al todo. Entonces, si tenemos una muestra y obtenemos todos los datos de todos los individuos de la muestra, ya no estamos en un censo, ¿verdad? Sino estamos frente a un análisis de una muestra que debe ser representativa. De esa cuenta es que es sumamente importante que tengamos claro el concepto de población, el concepto de muestra, el concepto de censo, para que hagamos un análisis que sea productivo y que sea confiable para la toma de decisiones. Ahora tenemos lo que es dato, parámetro y estadístico. Aquí tenemos tres formas, por decirlo así, de llamar a eso que obtenemos de la población, a esos indicadores, a esas mediciones, ¿verdad? Y vamos a decir que dato es la observación recolectada, mediciones, géneros, respuestas de una encuesta, por ejemplo, van a constituir el dato. Y este dato puede ser cuantitativo, como la talla, 1.80 metros, 1.60 metros, es un dato cuantitativo. Y un dato cualitativo va a ser género, por ejemplo, ¿verdad? Femenino, masculino. Otro dato cualitativo puede ser rojo, celeste, puede ser agradable, desagradable, en fin. Todo lo que es cuantitativo indica cantidad y todo lo que es cualitativo indica calidad. Aquí tenemos calidad, aquí tenemos cantidad. Y estos valores, viendo a lo cuantitativo, pueden ser discretos o continuos. Van a ser discretos cuando tengan saltos. O sea, por ejemplo, número de escritorios. Hay 5, 7, 9 escritorios. No puede haber 5.5 escritorios. Eso es discreto. La talla es continua y podría ser incluso estarse moviendo, ¿verdad? A eso se refiere que es continua. 1.68543, en fin, centímetros o metros, perdón. Entonces quiere decir que continuo es aquello que no tiene saltos, que se va, digamos, hacia el infinito, puede ser mediante puntos decimales. Entonces aquí estamos frente a datos,
cuantitativos y datos cualitativos.